Necesidades, lo que no cesa. En el proceso de adquirir y eliminar a lo que no cesa de impulsarnos a hacerlo, llamamos necesidades. Necesitamos inhalar, absorber, asimilar, pero también requerimos expulsar. Somos prisioneros de esa situación permanente. Estamos condenados a relacionarnos con los demás, con los objetos, personas, medio ambiente. No cesamos de requerirlos, los necesitamos. No somos libres entonces, ni tampoco totalmente autónomos, porque necesitamos. La libertad y la necesidad. La filosofía nos ha enseñado que siempre se contradicen. Para satisfacer nuestras necesidades, todos los seres humanos vivimos en grupos. El grupo también es indispensable. El grupo inmediato es la familia. Luego viene la gens o tribu, una reunión de varias familias, que por ejemplo en la antigua Roma estaba institucionalizada. Un conjunto de tribus constituye la comunidad. El grupo mayor y más complejo de seres humanos es llamado sociedad y sobre ella se edifica el Estado. Todos vivimos en estados. Pero la palabra o el concepto comunidad se usa también para grupos humanos menos complejos. La comunidad, para algunos teóricos, no tiene estado. Constituye una etapa de organización anterior al estado. Por ejemplo, según el sociólogo alemán Max Weber, en la comunidad, la vida de cada integrante depende del grupo. En la sociedad aparece la idea del individuo que busca y defiende su autonomía. La comunidad es siempre mágica. La sociedad pretende ser racional porque está guiada por los intereses de sus integrantes. Esto es desde el punto de vista teórico. En la práctica, comunidad y sociedad se entremezclan, coexisten, en fin. Cada uno de los bienes que usamos ha requerido la cooperación de cientos y a veces de miles de personas. Piensen ustedes en la cantidad de personas, desde los inventores, pasando por los realizadores y por los que trabajan en la industria, que han tenido que intervenir, más el transporte para hacer el celular que ustedes están usando o la computadora que están usando en este momento. Es una gran cooperación. Ahora, esa cooperación no siempre es consciente ni voluntaria, pero existe. Esta interdependencia generó las primeras discusiones filosóficas sobre la relación entre sujeto y objeto. Somos sujetos y satisfacemos nuestras necesidades con objetos o también con sujetos, a quienes convertimos en objetos. Por ejemplo, los esclavos o incluso la gente asalariada. ¿Son sujeto y objeto distintos y separados? ¿Cuál de ellos depende de quién? ¿Cuál de ellos es dependiente y cuál no? ¿Quién crea a quién? ¿Puede alguien transformar un sujeto en su objeto y convertirlo en la práctica en una cosa para su uso? Fenómeno que algunos filósofos como George Lukács llamaron cosificación. Sí, eso es posible y ha sido analizado muchas veces. Claro que ese es un problema que ha suscitado enorme cantidad de polémicas aún hasta hoy día. Desde la filosofía, Martin Heidegger definió las necesidades como eso de lo que carecemos, que nosotros no lo tenemos, pero es lo que nos tiene a nosotros. Puede incluso tenernos de una manera tal que nuestra esencia
dependa únicamente de eso de que carecemos. Al analizar el problema de la escasez, la teoría económica clásica sostuvo que los recursos para producir bienes y servicios son escasos y que las necesidades humanas son ilimitadas. Al evolucionar, se dijo, creamos necesidades. Al tener más y más y más necesidades, estas se vuelven infinitas. Pero los recursos no, son finitos. El hecho de que las necesidades sean infinitas, mientras que los recursos y los bienes son limitados, es lo que constituye para los economistas de la economía clásica la escasez. Según dicha teoría, el problema básico que se presenta en todas las sociedades es la escasez, el desbalance entre las necesidades y los recursos. Esa teoría de la economía clásica ha sido puesta en cuestión por la sociología y por la psicología contemporánea. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tenemos que diferenciar necesidades de deseos, no confundirlos. Las necesidades surgen sin que pensemos en ellas. Se trata de percepciones, no de pensamientos racionales, de expresiones del instinto de supervivencia, no de razón. Por el contrario, los deseos son intencionales y dependen de nuestro pensamiento. Por ejemplo, necesito desplazarme. Eso es una necesidad. ¿Por qué? Porque si me quedo quieto permanentemente me muero. Mi cuerpo me exige ejercicio para poder seguir respirando y viviendo. Tengo que hacer algo siempre. Tengo que moverme. Y también puedo necesitar de un auto del año para movilizarme. Pero ese auto expresa mi estatus. Lo compro bonito, compro el mejor auto que puedo encontrar, que me permita mi capacidad económica. Ya eso es un deseo. El juego de la técnica de mercado es convertir el deseo en necesidad y la necesidad en adicción. Por ejemplo, al lujo, a las bebidas alcohólicas, a la comida chatarra, al tabaco, al juego, a las drogas. En los años 60, Herbert Marcuse habló del hombre unidimensional, aquel ser dependiente del consumo de cosas no necesarias. Debemos entonces diferenciar necesidades, deseos y satisfactores. En primer lugar, diferenciar necesidades de deseos permite formular la cuestión de otra manera. Los deseos son infinitos y pueden promoverse e inculcarse desde el exterior a las conciencias humanas. No está claro si eso mismo sucede con las necesidades, que pueden ser finitas y satisfechas sin necesidad de entrar en la espiral del consumo o sin entrar en la espiral del consumo. En segundo lugar, se puede diferenciar necesidades de satisfactores. Los satisfactores son servicios o prestaciones, mientras que las necesidades son requerimientos materiales y espirituales de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿debo mantener el porcentaje líquido de mi cuerpo para no deshidratarme? Eso es una necesidad. ¿Cómo satisfacerla? Con líquidos. Los líquidos son los satisfactores. Ahora, los líquidos tienen diversas formas, desde el agua de un manantial hasta una bebida de marca. Esos son los satisfactores.
Esos satisfactores pueden ser infinitos en la sociedad industrial. Eso no sucede con las necesidades que nacen con el ser humano. Esas no pertenecen a la sociedad industrial o comercial, la preceden en miles de años. Las necesidades humanas son limitadas y universales. Los seres humanos han ido escogiendo diferentes satisfactores para las mismas necesidades. Miles, millones de satisfactores nos rodean. Las necesidades humanas son finitas, pocas, clasificables. Son las mismas casi en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera, los medios que se utilizan para la satisfacción de esas necesidades. Las necesidades fundamentales son, por ejemplo, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Una necesidad puede saciarse mediante varios satisfactores y un satisfactor puede servir para más de una necesidad. Cuando permito que otros conviertan el tabaco en una necesidad para mí, estoy confundiendo mi necesidad de escapar del estrés con un satisfactor que se llama cigarrillo, al cual, para atraparme más, se han añadido elementos químicos adictivos que alteran mi homeostasia, además de una marca y un empaque atractivo, asimilable a cierto estatus social. Creo que necesito de los cigarrillos y de ciertos cigarrillos de una marca determinada, cuando en realidad lo que necesito es paz espiritual y escapar del estrés. La historia de las industrias que han usado las adicciones para obtener beneficios económicos es amplia. Abarca desde el tabaco y la nicotina, a la que se añaden elementos de adicción para vender cigarrillos, hasta determinadas bebidas comerciales que incorporan cocaína y cafeína, y la comida llamada chatarra, que incluye azúcares artificiales, grasas saturadas, colorantes y muchos elementos similares. En el mundo de la dominación, se llama dominación al conjunto de relaciones asimétricas, es decir, desiguales, de poder entre los seres humanos. La estratagema de quienes quieren atraparme consiste en que yo confunda satisfactores con necesidades y que necesite los satisfactores que ellos ofrecen, es decir, que dependa o sea adicto a ellos, a los cigarrillos, por ejemplo. La necesidad es opuesta a la libertad. Los seres humanos no somos libres porque siempre necesitamos de algún satisfactor. Y a veces liberarse equivale a cambiar de satisfactores. Si lo opuesto a la libertad es la necesidad, poner las cosas en su sitio, cambiar de satisfactores, equivale a una liberación. Pero eso implica una liberación de mi conciencia como ser humano. Puedo también convertir la necesidad en potencialidad y entonces convierto la necesidad en liberación. Las necesidades no son carencias. Las necesidades no son la falta de algo. No deben ser vistas solo como problemas fisiológicos. Son potencialidades y pueden llegar a ser recursos porque movilizan a las personas y los grupos. Si yo siento la necesidad de afecto, es que siento afecto por los demás. Si tengo necesidad de conocer, es que puedo inventar. Es muy importante entender esto para diseñar políticas sociales que impulsen a las personas en vez de convertirlas en dependientes. Las teorías más notables sobre las necesidades son las del norteamericano Abraham Maslow y la del chileno Manfred Max Neff.
Según Maslow, las siguientes son necesidades para mantener la homeostasia. Por ejemplo, la necesidad de respirar, de beber agua, de alimentarse, de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal, de dormir, descansar, eliminar los desechos, de evitar el dolor, en fin. También la de tener relaciones sexuales, porque la naturaleza me ha programado para reproducirme. Ahora, Maslow creía que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Así habría, según él, varios niveles de necesidades. En los 4 primeros niveles, que él llamó las deficit needs o D-needs, que se llaman en castellano las necesidades básicas, allí se encuentran las necesidades de déficit. En el nivel superior están la autoactualización, la motivación de crecimiento o la necesidad de ser. Las necesidades más altas ocuparían nuestra atención solo cuando se ha satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Primero comer, luego pensar o amar o filosofar. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Entonces, para Maslow, habría necesidades inferiores y superiores. Para ser superior, para pensar filosóficamente, por ejemplo, o para ser artista, yo necesito llenar la parte inferior de mi existir, es decir, comer y beber. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas o satisfacerlas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que esta es una conquista individual. Pueden ser concomitantes, pero siempre las básicas predominarán sobre las superiores. La historia de la humanidad muestra que las necesidades más elevadas no surgen siempre en la medida en que las más bajas se van satisfaciendo, y por eso es que Maslow es discutible. La filosofía ha cuestionado este planteamiento hace mucho tiempo. La necesidad de reconocimiento, por ejemplo, es uno de los grandes problemas sociales contemporáneos. Individuos y pueblos no aceptados o ignorados por otros individuos y otros pueblos claman por reconocimiento antes que por comida. Y en ellos se les puede ir la vida. No solo de pan vive el hombre. Por eso hay otro planteamiento sobre el tema de las necesidades. Es el de Manfred Max Neff. La idea de necesidades básicas surgió con el informe Empleo, Crecimiento y Necesidades Básicas que la Organización Internacional de Trabajo publicó en Ginebra en 1976. La estrategia de Basic Needs planteó como su principal objetivo garantizar un nivel de vida mínimo a todos como parte del proceso de desarrollo. Se redujo la medición de un índice compuesto de 6 indicadores, entre los cuales se encuentran el acceso al agua, el material de construcción de la vivienda, el ingreso del jefe o la jefa de familia y el nivel de instrucción del jefe o la jefa de familia. Sin embargo, Max Neff instó a dirigir una mirada más compleja y no meramente economicista a las necesidades. Una mirada que incluyera potencialidades de diversidad cultural, ejercicio del control de los sectores populares sobre el poder, aseguramiento de la satisfacción de las necesidades por las generaciones futuras, es decir, todo aquello que conduzca a una propuesta de civilización alternativa y un desarrollo a escala
humana. Entonces, Max Neff, Elizalde y Oppenheim hablan de necesidades primarias y secundarias. Las necesidades primarias serían aquellas de cuya satisfacción depende la supervivencia. Por ejemplo, alimentarse, comer, dormir, beber agua, respirar, abrigarse, etc. Las necesidades secundarias serían aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del individuo y varían de una sociedad a otra o de una época a otra. El bienestar humano no consiste solo en la supervivencia. Las especies prehumanas se convirtieron en humanas a través del proceso de hominización, por el cual adquirieron sus características físicas actuales. Pero ese fue apenas un prolegómeno. Cuando los seres humanos se transforman en personas, ello es el resultado de controlar sus instintos agresivos y asumir conciencia de sí mismos. Un ser humano así formado busca su desarrollo integral recorriendo un camino largo y complejo. Deja de ser animal y se transforma en humano. Max Neff, Elizalde y Oppenheim crearon una matriz de necesidades compuesta por 9 componentes finitos y 4 formas de realización. Es otra manera de plantear el problema, que trata de no confundir necesidades con satisfactores. En vez de ellos, se habla de formas de realización. Entonces serían componentes finitos: la subsistencia, la protección, el afecto, la comprensión, la participación, la creación, el recreo, la identidad, la libertad. Serían formas de realización: el ser, el hacer, el tener, el relacionarse. Se sostuvo que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Son las mismas en todas las culturas y en todos los momentos históricos. Lo que cambia en todas las culturas a través del tiempo es cómo las satisfacemos, es decir, los satisfactores. Los satisfactores cambian y se multiplican. Las necesidades siguen siendo las mismas. Muy bien, aquí hemos terminado esta segunda lectura de nuestro curso correspondiente al tema de necesidades. Ahora me despido, dejo de grabar y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.